Carola Traverso, de vuelta por tu pueblo. De vuelta por mi pueblo, Y en medio de un paro, directamente Pero al esto paro. consolida tus textos. La verdad es que ha sido hermoso poder vivir el paro, a pesar de las incomodidades, Claro. ¿no?, que supone Sí. el paro, pero es el primero que me toca vivir, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia única, ¿no? Es impresionante. O sea, yo no le tengo que decir a la gente que lo vive, que está en sus rotondas, Claro. lo que significa, pero es nuestra única forma de protesta, ¿no? Siempre fue así, ¿no? Siempre hemos sido levantiscos, Carlos. Sí. Siempre hemos sido levantiscos, hemos sido de la cría respondona, ¿no? Siempre sin miedo a decir lo que pensamos. ¿Qué te dicen en Nueva York si les decís, hace un mes estamos de paro? No lo entienden, cuesta explicarlo, Claro, y cuesta sí. entenderlo, porque la primera reacción es, bueno, pero estos son solo los funcionarios públicos que están en paro. No, la Y ciudadanía. claro, y la respuesta es no, es toda la ciudad, es todo el departamento que está parado. Entonces, claro, en cualquier otra parte del mundo, pues las ciudades no paran, ¿no? O sea, Claro. trabajan de día y de noche. Entonces, pensar que por un periodo tan largo de tiempo, ahora estamos en ¿qué día? 32 días de paro, siga habiendo, ¿no?, esa conciencia y el no trabajar, que qué sé yo, de 10 negocios en una calle, quizás uno está más o menos abierto, ni siquiera está abierto, cuesta entenderlo, ¿no? Sí, hoy día se radicalizó, vi que en la Villa 1 de Mayo comenzaron los cohetazos, los hicieron cerrar los lugares. Sí. Lo raro es que se consolida y se pone más radical, ¿no? Sí, sí. Cuando Inclusive, debería ser al contrario. Claro, exactamente. Inclusive en las zonas, lo interesante es ya luego ver el despliegue del paro, ¿no? Porque las intersecciones o los puntos más, podríamos decir más alejados, ¿no?, son precisamente donde más fuerte se vive la convicción de que hay que bloquear. Tus estudios dicen lo mismo, en las periferias siempre va más duro. Sí, sí, así es. Vos sos historiadora, ¿no? Soy socióloga. Socióloga. Sí. Socióloga con mención en historia, porque lo historiográfico es muy, muy importante para vos. Sí, sí. En especial en lo que tiene que ver con el desarrollo institucional, el desarrollo urbano y regional de Santa Cruz. Has escrito un libro, el Proyecto Cruceño, mostralo, mostrar la tapa. El Proyecto Cruceño, Historia, Región y Desarrollo. Así es. Ahí está. El Proyecto Cruceño. ¿Hay un Proyecto Cruceño? Sí, sí que hay. Y se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Yo sostengo que en realidad este proyecto cruceño adquiere más forma, adquiere conciencia de sí a partir de la lucha por las regalías. Hay un momento previo que empieza antes de la Guerra del Chaco, el 31, con el primer Comité de Obras Públicas. Yo diría que ahí comienza. Sí, sí. Pero en realidad... Es un continuum, ¿no? Porque está el memorando de 1904. Así es. Está los domingos. Incluso, y está los ferrocarriles. Y hasta podríamos ir antes, a 1825, con las 21 instrucciones que le dan los asambleístas. 21 instrucciones. El Cabildo, sí, a la Asamblea Deliberante, ¿no? Son 21 instrucciones que establecen qué es lo que quiere el pueblo cruceño en este nuevo contrato social que está estableciendo con este nuevo y emergente marco estatal que es la República de Bolivia. Bien que comencé por ahí porque no es que traicionaron a nadie, fueron con instrucciones precisas de formar y de crear la nueva República Boliviana. Exacto, con 21 instrucciones de qué querían para el departamento de Santa Cruz, ¿no? Esta nueva provincia con la cual se constituye, una de las 5 provincias con las que se constituye Bolivia, ¿no?, de la cual Santa Cruz era parte. Son 21 instrucciones, pero es verdad, es un continuum, ¿no? Entonces es un proceso que se va construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Llegamos a 1904, llegamos a las revoluciones del siglo XIX, pero luego después empezamos el siglo XX con el memorándum de 1904, también el sinsabor del ferrocarril o nada, ¿no es cierto? Fue muy duro, ¿no? Fue muy duro y fue podemos decir, una sumatoria de frustraciones que van consolidando un tipo de relación entre la región y el Estado, por un lado, pero también va consolidando una conciencia espacial, una conciencia de sí, que es importante, de sentirnos el otro. El Santa Cruz se va forjando
como conciencia regional a partir de un sentimiento de otredad con relación al Estado boliviano, ¿no? Éramos el confín alejado, ¿no? Los confines agregados. Agregados, alejados y agregados. Exacto. Sí. Sí, éramos la periferia. Y lo raro es que éramos el confín agregado, yo siempre digo más alejado que agregado, porque no asumo yo que se nos agregó. Nosotros decidimos fundar Bolivia. Sí, sí. Yo no le acepto a nadie que me diga, Bolivia es nuestra madre. No, nosotros somos los padres de Bolivia. Sí, sí. Los 5 que la compusimos. Exacto. Es correcto, ¿no? Sí, sí, así es. Porque además hay una historia que es muy poco explorada, quizás hasta los años 80 todavía se hacía mucho hincapié en esto, ¿no? Y es la contribución que hacen las regiones a la bolivianidad, ¿no? O sea, cómo a partir de esta sumatoria de regiones que son las con las que nacemos, ¿no? Vamos conformando esta cosa más grande que es Bolivia. Pero en realidad la cuestión regional es una cuestión viva y presente, y ha estado viva y presente a lo largo de la historia de este país. ¿Qué significa el proyecto cruceño? Si lo tenés que definir. El proyecto cruceño es un proyecto de sociedad política, de cómo entiende la sociedad cruceña que es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, es un proyecto, yo digo, es un proyecto de sí misma y para sí misma. Entonces, en realidad lo que hace Santa Cruz es crear instituciones a partir de alianzas, en el lenguaje de ahora, ¿no? Podemos decir de alianzas público-privadas, utiliza los fondos públicos, en este caso del de las regalías, para crear un tipo de sociedad, para poder planificarse, para pensarse a sí misma y poder implementar los proyectos, los sueños, los ideales, ¿no? Y todo esto que quieren los cruceños para sí, para ellos y para las generaciones que vendrán después. Pero antes de las regalías fueron sembrando proyectos, sí, porque el primer Comité de Obras Públicas fue tan importante. Sí. En la vida nuestra, el primer Comité de Obras Públicas de todo, ¿no? El primer Comité de Obras Públicas nace el 31, Sí. antes de la Guerra del Chaco, y nace con fondos provenientes del impuesto al aguardiente, ¿ya? De producción cruceña, y va a empezar a trazar carreteras, ¿no? Caminos carreteros, caminos viales. Va a empezar así. En ese primer Comité de Obras Públicas el rol del prefecto era muy importante porque era el presidente de la institución, ¿no? Entonces van a haber prefectos que van a hacer muchísimo para ir definiendo y trazando ese rumbo y ese horizonte, como Carlos Banzer, como Víctor Serrano y como muchos otros prefectos que también ocuparon ese cargo a lo largo de esos primeros años, ¿no? Pero explicarlo, este proyecto de alianza público-privada en el Comité de Obras Públicas, la sociedad civil estaba sí. Ahí vamos. La fuerza de los comités de obras públicas, ya haya sido en la versión del 31, el 45 o del 63, que es el más importante para nosotros, en realidad la fuerza está en el directorio, ¿no? O sea, y son quienes conforman el directorio, se preguntarán. Pues lo conformaban representantes de instituciones clave. Según los años, ese directorio va a ir cambiando, ¿no? O sea, se va a ir adaptando en función de las nuevas reglamentaciones que el Comité de Obras Públicas va a crear para sí. Entonces, está el prefecto, está el alcalde en el primer Comité de Obras Públicas. También está el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, como se llamaba antes CAINCO. Es impresionante que en 1906 ya existe la Cámara de Comercio e Industria. 15. El 15. Sí, sí. El 15. Sí. Pero ya existe. Claro, en ya este existe. pueblito chico ya existía gente con una visión, con un proyecto. Así es. Otros miembros del Comité de Obras Públicas van a ser también representantes del gobierno nacional, ¿no? Va a estar el Contralor, va a haber también, y este va a ser un punto tan álgido de conflicto, ¿no? Porque a lo largo del tiempo van a ir haciendo, desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, se van a hacer modificaciones donde van a incluir a representantes de otras dependencias del Poder Ejecutivo, sea Ministerio de Obras Públicas, ¿no? De Hidráulica, de Ingeniería, lo que fuere. Pero ¿qué sucede? Que cada vez que hacían esas modificaciones, aumentándole esos nuevos representantes al directorio, entorpecía la gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno central, en su afán, metía la mano y le quitaba competencias al mismo Comité de Obras Públicas. Entonces, si bien nace con una vocación de abrir caminos y de plantear nuevos desafíos en torno a la planificación regional y al desarrollo regional,
no va a poder ser efectivo hasta el 63, cuando consigue, a lo largo de esos 30 años, consigue tener autonomía financiera y autonomía administrativa, es decir, recursos propios para administrar y competencias. ¿Por qué el 63? Porque sucede en la lucha por las regalías, y por eso es que yo considero que ese momento, el de la lucha por las regalías, es 57, adelante. del 57 al 59. Cuando se producen esas luchas cívicas, su valor es trascendental, Carlos, porque marca un antes y un después. Hasta ese momento todavía había una fe y podríamos decir una fe ciega, una confianza ciega en el gobierno nacional, a pesar de que habían diferencias y demás, ¿no? Pero había una fe muy marcada. A partir de ese momento, la ciudadanía cruceña entiende que el desarrollo que quería para sí y las regalías que quería para poder financiar ese desarrollo tenían que ser administrados por cruceños para Santa Cruz, sin injerencia del gobierno central, porque se dan cuenta de que hay una diferencia enorme, una diametral entre lo que quiere el gobierno central para Santa Cruz y lo que quiere Santa Cruz para Santa Cruz. ¿Cuánto valor tiene la caída de Paz Extensor y la llegada de Barrientos? No solamente por la falta de plata, es decir, por la entrega del primer dinero de regalías lo hace Barrientos, sí, en el 64. Pero tengo que decir, Víctor Paz es el que firma el nuevo decreto de ley de revigorización del Comité de Obras Públicas. Entonces, ya, como tratando de agarrarse, el desesperado que se agarra a las espinas, sí, porque él nos quitó hasta las elecciones municipales, ¿no? Sí, claro. Quizás de cierta forma podemos decir que Víctor Paz fue más político, ¿no? Que de lo que fue Hernán Siles Suazo, en ese sentido. Entonces, en distintas ocasiones trató de congraciarse más con Santa Cruz, ¿no? Sí. Aunque a veces funcionaba, a veces no. Cuando intentaron pavimentar, hay toda una historia, ¿no? De cuando intentaron pavimentar. Eso. Sí, intentaron pavimentar alrededor de la plaza, ¿no? Era un noviembre y él hace esa promesa, Víctor Paz hace esa promesa para Santa Cruz. Era, era 59, ¿no? ¿Y qué sucede? Que todo el mundo en Santa Cruz estaba planificando el cuarto centenario, que iba a ser el 61, ¿no? Sí, pero bueno, todos esos festejos empezaron un año antes, ¿no? Más de un año antes. Entonces él hace esa promesa, pero encomienda a la CBF hacer esa pavimentación, no al Comité de Obras Públicas. Estamos hablando antes del 63, sí, de todas formas, pero el comité que ya existía. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema radica en que la CBF no tenía experiencia para hacer obras urbanas. Entonces, intenta pavimentar alrededor de la plaza, pero lo hace mal. No sigue los criterios técnicos. Un charco. Sí. Sí, bueno, obviamente no estuve ahí, claro, ¿no? Pero lo que cuentan las crónicas y lo que cuentan los periódicos y demás es que eso se volvió un barrial negro, sí, de alquitrán, porque llegaron las lluvias. Llegaron las lluvias y como no estaba bien realizado ese trabajo, se volvió un lodazal, ¿no? Negro, un menjunje intransitable. Dicen que los ataron a un vehículo y los hicieron... Bueno, sucedió que Luis Sandoval Morón, que era el jefe del comando en Santa Cruz, del comando del MNR, hasta él, que era MNRista recalcitrante, claro, ¿no? Creía ciegamente en la revolución, hasta él se enojó. Entonces obligó a milicianos comandados por él a que vigile para que los ingenieros de la CBF paseen en medio de ese barrial que ellos habían creado de castigo, como un castigo, ¿no? Que paseen y que se embarren con eso porque, o sea, fue un agravio tan grande, o sea, había un sentimiento de rabia, inclusive hasta de los mismos MNRistas, ¿no? Hasta los más fieles MNRistas, o sea, lo vieron como un insulto a Santa Cruz. Quizás no creo que haya sido la intención de Víctor Paz, pero estaba todavía tan vivo lo de las regalías que se sentía ese malestar. Ahí está entonces el sentido de pertenencia. No importaba del partido que sea, finalmente, sí, yo lo veo esto muy ahora con Jerez Justiniano. Sí. Jerez Justiniano, claro, lo ve un hombre que siempre militó a la izquierda y fue izquierdista, sí, pero en un momento como esto, él asume una pertenencia local, regional, sí, pero a muerte contra el Estado. Sí, a pesar de su adscripción ideológica. Claro, por supuesto. Así es, claro, porque entiende y ve
porque tiene un poco más de sentido común, ¿no? Siempre. Y antepone la razón a la doctrina o al partido, ¿no? ¿Siempre hubo esto es el proyecto cruceño? El proyecto cruceño está al margen, ¿no?, de ese tipo de situaciones, pero el proyecto cruceño es un proyecto de sociedad, ¿no? Es casi un proyecto de sociedad política. O sea, es cómo se entiende Santa Cruz, cómo define Santa Cruz lo que necesita, o sea, a nivel social, pero también a nivel estatal, ¿no? O societal, podemos decir, ¿no? Es cómo define cuáles son sus necesidades, las necesidades de su gente, dónde priorizar, qué es lo que va a hacer para priorizar, cómo enfoca, cómo ve, cómo plantea el desarrollo, qué tipo de desarrollo quiere para su gente, ¿no? O sea, y es esa articulación, o sea, en medio de esas preguntas, ¿no?, en medio de esos planteamientos, genera un proyecto y va priorizando, ¿no?, acciones específicas. Y no solamente acciones, sino también visiones específicas donde va definiendo cómo entiende el espacio, o sea, cómo entiende la región, cómo entiende la ciudad, cómo entiende lo rural, cómo entiende lo urbano, ¿no? Cómo entiende por dónde comenzar, a quién priorizar, ¿no? Eso te iba a preguntar, el espacio geográfico cruceño, ¿cómo lo conocen tan bien? ¿Y por qué lo manejan bien? Porque lo manejan, lo gestionan. Sí. En estas provincias se va a hacer esto, en estas provincias se va a hacer esto, en estas provincias... Pero se lo hizo hace tanto tiempo que uno pareciera de que nacieron con esas vocaciones, ¿no? Claro, claro, y no es así. En realidad eso empieza cuando se revigoriza el Comité de Obras Públicas, el 63, se va a crear, va a tener una estructura, ¿no?, que quizás lo hemos comentado antes, donde se priorizaba la asignación de cargos por mérito, ¿no es cierto? Que eso para Bolivia era una novedad, porque hasta ese momento los cargos eran puestos pues por compadrazgo político. Y va a estructurar el trabajo en 8 secciones. Ese Comité de Obras Públicas va a ser un comité de obras públicas más que todo abocado al desarrollo urbano, porque hay una nueva generación de personas y también hay una nueva podríamos decir, capa de oportunidades que se van generando a partir del petróleo, donde hay que posicionar a la ciudad como sede de las empresas que vienen, petroleras que vienen a explotar el petróleo. Una de esas secciones, sí, es la sección de topografía, porque también se necesitaba hacer levantamientos topográficos de la ciudad para ir planteando por dónde iban a pasar las calles, ¿no es cierto?, hacer ese trazado urbano. Pero la topografía no solamente se hace aquí en la capital, se comienza a hacer en todo el departamento, porque otras ciudades del departamento, en provincias, también se benefician de los trabajos de obras públicas y de urbanismo que se va a empezar a gestar acá. Entonces, empiezan haciendo relevamientos topográficos, pero ya estaba, desde el comienzo del Comité de Obras Públicas, están ellos, los líderes, las cabezas, todos estos nuevos ingenieros y arquitectos, están comenzando a plantearse ir más allá. Está bien cubrir servicios sociosanitarios, ¿no?, o sea, de agua potable y electrificación, que era el corazón de todo eso. Pero empiezan a preguntarse ¿y si vamos por más? Y si elevamos cómo entendemos el desarrollo para poder apalancar oportunidades para las provincias, pero oportunidades reales. Algunas de esas oportunidades van a ser en función de núcleos industriales, ¿no?, o sea, de polos de desarrollo industrial. Pero también hay una relación muy cercana con el campo, con la agricultura y la ganadería. Entonces, de esos estudios topográficos podemos decir, se va a ampliar el abanico de posibilidades y van a empezar a hacer estudios de suelo para ir mapeando y viendo las potencialidades de la tierra. Vocaciones. Exacto. Ahí entra el tema de las vocaciones productivas. Entonces, a partir de los años 70, aún en esa fase de transición entre Comité de Obras Públicas y Corporación de Desarrollo, van a empezar a través de la sección de ideas y proyectos, ¿no?, y de las secciones de estas transitorias que se crean para canalizar todos estos estudios, van a crear el macrodiagnóstico de Santa Cruz, ¿no?, para generar una estrategia de desarrollo regional.
¿no? Entonces, esa estrategia de desarrollo va a plantear, o sea, sí o sí va a ser importantísimo, ¿no? Utilizar estos nuevos conceptos y estas nuevas visiones que están generando respecto al territorio y van a plantear subregiones, ¿no? Entonces vamos a empezar con 8 subregiones, ahora son 5, ¿no? Algunas se han consolidado, y a cada una de esas subregiones les van a identificar vocaciones productivas, para qué son buenas, esos suelos para qué sirven, esos mercados. Por eso cuando defendemos, esto es un área que no tiene vocación agrícola. Exacto, no lo pueden forestal. Quemar, esto es forestal o esto es agrosilvopastoril. Exactamente, vamos buscándole. Exacto. O sea, cuando lo decimos porque sabemos. Exacto. Es conciencia por detrás. O sea, hay criterios racionales y científicos que avalan por qué esas tierras tienen ese tipo de vocación. O sea, no es nomás porque a alguien se le ocurrió y porque quiso que así sea, no. Está en base a criterios que tienen que ver con topografía, que tienen que ver con tipos de uso de suelo, que tienen que ver con las investigaciones que realizaron tanto en el campo de la agricultura como de la ganadería, ¿no es cierto?, como del clima, o sea, estudios profundos sobre suelos y sobre climas y sobre otras aptitudes agrícolas para esos territorios. Te pido 20 segundos, dame. Vamos al corte.